Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36. ¿Descansaron? ¿Ah? ¿Descansaron la mente, el espíritu, el cuerpo? Bueno, yo algo. Realmente sí, hacía falta este fin de semana con algo más de sosiego, de tranquilidad, de paz. Se necesitaba eso el fin de semana, tratar de desestresarnos. No entiendo hasta ahora por qué el municipio de Quito mantuvo suspendido el ciclopaseo el domingo. No me cabe. No me cabe. Ayer hubo muchísimos ciclistas en las ciclovías. Muchísimos. Hubiese sido una muy buena oportunidad que el municipio abra el ciclopaseo este domingo. No entiendo por qué mantuvieron cerrado el ciclopaseo. Pese a eso, mucha gente salió, pero obviamente no es lo mismo usar la Galoplaza Lazo, el carril central, la Amazonas, llegar hasta el sur, que la ciclovía, porque no hay tantas ciclovías acá, y no es que tenemos anchísimas ciclovías, no, obviamente. Pero bueno, así pasamos el fin de semana. Quiero empezar con los saludos. Sección saludos, ¿qué les parece? Sección saludos. A ver, por aquí ayer me enviaron una solicitud de un saludo. Ya, le voy a enviar un saludo a Estuardo Salinas, que ayer me escribió al Twitter. Anoche vio el programa digital que tenemos cada domingo a las 20 horas. Fue una tertulia muy interesante y de eso quiero hablar en mi comentario el día de hoy, un poquito el rol de los periodistas. Conversé con 4 colegas que estuvieron en la primera línea de la cobertura. Y me dice Estuardo, salúdeme mañana en su programa por mi cumple. Un abrazo, Estuardo, que fue el sábado. Saludos, Estuardo, espero que esté escuchando, espero que le hayan festejado como se merece este fin de semana. Y por otra parte, saludos también a una ciudad que quiero mucho, en la que tenemos nosotros una muy buena audiencia, tanto a nivel de la señal de radio. Este año empezamos a salir con nuestra frecuencia en señal abierta en Santo Domingo de los Áchilas, que era una de las provincias que nos faltaba justamente como sonorama, y claro, tenemos nuestra audiencia a través de las plataformas digitales, ¿no? Nos permiten justamente llegar a todos los rincones del mundo, no solamente acá del Ecuador, y en el caso de Santo Domingo tenemos nuestra audiencia. Así que saludamos a Santo Domingo de los Colorados, que es la capital de Santo Domingo de los Áchilas, que hoy está de feriado porque ayer 3 de julio conmemoró 55 años de cantonización. O sea, hoy 4 de julio están de vacaciones en Santo Domingo de los Colorados. Así que en la Concordia están trabajando. El feriado es en Santo Domingo de los Colorados, que es la capital. Santo Domingo tiene 2 cantones, Santo Domingo de los Colorados, que es la capital de Santo Domingo de los Áchilas, y tenemos a la Concordia. En la Concordia sí hay trabajo normal. Así que le enviamos un abrazo muy afectuoso a esa querida audiencia que tenemos en la capital de la provincia de Sáchila, que el día de hoy están de asueto, están de vacación, están descansando. Muy bien. Yo estoy de acuerdo acá con don Osvaldo de la Torre. No estoy de acuerdo, don Osvaldo. Dice que el ciclopaseo quita el trabajo de muchos. Está equivocado, señor, perdóneme, el ciclopaseo es un día, y le cuento que el ciclopaseo le da trabajo a mucha gente, para que usted sepa. Pero no tiene idea la cantidad de comercio y de actividad comercial que se activa en el ciclopaseo. Desde el vendedor de naranjas hasta el que le vende accesorios de bicicletas. No tiene idea, y es un día a la semana y es domingo. Así que perdóneme. Hay que ser también un poquito más empáticos, ¿no? Acá también nos piden saludos. Gracias, Rosario, desde Guayaquil. Un abrazo, gracias. Ha sido seguidora, muy gentil. ¿Qué dice don Antonio Leighton Calderón? Gracias, Antonio. Le envío un abrazo igualmente desde el puerto principal. Bueno, ya con cabeza más fría, con cabeza más fresca, ya con pañitos de agua fría en la cabeza, luego de reflexionar el fin de semana, seguramente les habrá pasado a cada uno de ustedes. Se acabó el paro y se esperaría que el día de hoy inicie una semana que tiene 2 elementos fundamentales del seguimiento del paro. El día de hoy será la audiencia, les voy a decir exactamente cómo se llama la audiencia, que tiene un término. Audiencia de procedimiento directo, así se llama. Hoy a las 10:40 en un juzgado de la provincia de Cotopaxi, Leonidas César Salazar será llevado a esta audiencia de procedimiento directo,
vinculada al presunto delito de paralización de un servicio público. Esto derivado de la detención de Isa la madrugada del 14 de junio pasado. Ese es un elemento que yo lo ato al antecedente reciente de la firma del Acta por la Paz, como así le llamaron al acuerdo entre el gobierno y la CONAIE, y lo que se viene para el próximo 7 de julio, que será la primera reunión entre los delegados tanto del gobierno cuanto de las organizaciones indígenas para comenzar a instrumentar el diálogo acordado y que puso fin a la paralización de 18 días en el Ecuador. Lo de hoy puede ser un elemento, dependiendo del desarrollo de la audiencia, que pueda incidir en lo que debería pasar el 7 de julio. Por supuesto, en un mundo ideal, uno esperaría que cualquier decisión de la Administración de Justicia sea totalmente independiente a los avatares políticos. En un mundo ideal, que no es el mundo que tenemos nosotros. El Ecuador dista mucho, ni siquiera le voy a decir el mundo ideal, dentro de una lógica, dentro de un Estado de Derecho, si se respetase la independencia de las funciones del Estado, si se respetase la autonomía de las instituciones, si se respetase la independencia de la Administración de Justicia, ya que es algo elemental en cualquier Estado de Derecho, para no decir ideal, para no hablar de una sociedad perfecta que no existe ni ideal que no existe. En un país que se precie del respeto al Estado de Derecho y de la verdadera independencia institucional, más allá del discurso y de las frases cliché que muchas veces se utilizan, lo de hoy debería ser una cosa totalmente independiente de lo que debería ser la instalación de la mesa de diálogo. Pero ¿qué me preocupa a mí? Por la experiencia que tenemos en este país de que lamentablemente los avatares de la vida política están directamente atados a las decisiones de la Administración de Justicia. Porque lamentablemente, históricamente en el Ecuador, las decisiones de la justicia han ido de la mano con el momento político que vive la República. No han sido decisiones independientes. Las decisiones de la justicia en este país, salvo honrosísimas excepciones, han estado atadas al momento político y sobre todo, en los últimos tiempos, a la presión mediática que se ejerce. Se aspira a que lo de hoy, lo que va a comenzar el día de hoy, se lo haga en derecho. Y que si mañana o pasado se encuentra una responsabilidad de Isa en el delito por el cual está siendo procesado, eso sea con base en las pruebas presentadas, respetando su derecho a la defensa y ratificando que el hombre es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Principio jurídico universal. Porque puede caerles muy mal a algunos el señor Isa. Y por supuesto hay cosas por las cuales el señor Isa debe responderle al país. Más adelante va a conversar con nosotros el presidente de la CONAIE. Pero que les caiga muy mal el señor Isa tiene derechos. Como los tienen cada uno de ustedes, como los tengo yo, como los tenemos todos. Y uno de los derechos que tenemos es a tener un juicio justo. Yo quiero recordarles que sobre el señor Isa, lamentablemente, este caso que hoy se va a tratar en la Corte de Justicia de Cotopaxi, tiene una génesis. Y una génesis que la cuestionamos en este espacio. La manera como lo detuvieron a Isa. Porque fue un procedimiento irregular. Yo les insisto, esta no es una defensa a Isa, ni mucho menos. Sino a entender que alguna vez en este país hay que hacer las cosas bien. Si el señor Isa cometió un delito, había que detenerlo adecuadamente, pues, respetando sus derechos constitucionales. Pero aquí su detención evidentemente estuvo plagada de irregularidades y vinculada justamente al momento político que está viviendo la República. Yo aspiro en lo personal a que este caso, sea cual fuera el desenlace, se desarrolle respetando el Estado de Derecho, los derechos constitucionales del encausado, haciendo un análisis pormenorizado de las pruebas que se presenten, periciales, documentales, etcétera, testimoniales. Son 3 tipos de pruebas: periciales, documentales y testimoniales, las que se van a presentar. Y que luego se falle, como digo, en derecho.
que alguna vez este país confíe que cualquier decisión que adopte la Administración de Justicia es una decisión que no va de la mano con el poder político de turno. Ojalá que sea así, porque como les digo, este elemento podría influir en lo que se viene. Y de verdad, este país lo que necesita en este momento es recuperar la paz social. Un país polarizado, un país dividido, un país decepcionado, un país tensionado, un país roto. Yo les decía el día viernes a ustedes, este es un país roto. Roto. Un país que durante 18 días, como nunca antes, y creo que no exagero al decir esto, como nunca antes, se mostró como un país racista y separatista. Un país en donde desde la ciudad de Guayaquil surgieron voces o se reactivaron voces que creímos que ya no existían. Voces muy de los 90s, hablando de la República Independiente de Guayaquil, queriendo separarse del resto del territorio ecuatoriano. Y está claro que quienes fomentan esa tesis no han leído la Constitución. No la han leído. No la han leído, no tienen idea de lo que dice la Constitución. Pero sin embargo cogen el micrófono y dicen cualquier cosa. Y hablaron de separatismo. Otros hablaron de racismo. Otros el último fin de semana empezaron a hablar de los orígenes de los apellidos Issa Salazar. Yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿en qué le puede abonar a un debate sobre los excesos atribuidos al señor Issa? ¿En qué le puede abonar a un debate el origen de sus apellidos? Pregunto, ¿en qué le abona eso? O sea, ¿qué significa el estar explorando el origen del apellido Issa o el origen del apellido Salazar? Casi para deslegitimar, en este caso, al presidente de la CONAIE. ¿En qué le abona? ¿Le abona en algo? Aborda el tema de fondo. El tema de fondo son los excesos atribuidos al señor Issa. No su apellido. Pero claro, hay alguna gente que empezó a hablar justamente del apellido. A mí no me interesa el origen del apellido. No sé si a ustedes les interesa. A mí no me interesa. Ni el origen de mi apellido me he puesto a buscar yo. Créanme. Ni el mío. Pero hay gente que se da el trabajo de empezar a escribir cualquier tontería para tratar de deslegitimar un contradictor. Yo sí creo que para deslegitimar un contradictor hay que hacerlo con argumentos. Y el argumento de fondo es otro, no el apellido del señor Issa. Ni su apellido paterno, ni su apellido materno. ¿Quieren deslegitimar un contradictor? Háganlo con argumentos. Y sustenten esos argumentos en la realidad, no en cualquier cosa. Veamos qué nos dice más adelante Leonidas Issa, con quien vamos a conversar. El reto que se viene le pone al país en una suerte de expectativa, y yo creo muy de la mano con la tensión. Con la tensión. Porque ya empezaron a decurrir los 90 días, desde el pasado jueves. Y el principal temor o preocupación que en lo personal yo tengo es que no prospere ese diálogo, en que esas mesas de diálogo no se activen con base en una metodología de trabajo permanente, que esas mesas de diálogo no sean lo suficientemente efectivas y que las partes, tanto el gobierno cuanto las organizaciones sociales, no las tomen con la seriedad del caso. Sí me esperanza, en cambio, la presencia de voces externas, o sea, los denominados garantes, dentro del trabajo de esas mesas de diálogo. Digamos que tengo estas preocupaciones, pero también me esperanza el hecho de que dentro de las mesas hay garantes que podrían ayudar a acercar posiciones. Yo les decía el día viernes en la tarde, reflexionando un poquito, ¿por qué tengo esta preocupación e inclusive cierto escepticismo? Porque lo que debería ocurrir en estos días debió haber ocurrido después del 13 de octubre del 2019, cuando se firmó el acta
que finalizó esa movilización de octubre de 2019. Esos 14 días más o menos, 13, 14 días de movilización desde octubre de 2019. E igualmente quedaron en mesas de diálogo. O sea, hay dos similitudes entre los acuerdos alcanzados por el gobierno de Lenín Moreno con los indígenas el 13 de octubre de 2019 versus los acuerdos alcanzados por el gobierno de Guillermo Lasso con los indígenas el jueves 30 de junio de 2022. La una tiene que ver con la instalación de mesas de diálogo y la otra tiene que ver con la búsqueda de mecanismos de focalización de los subsidios. Tal cual. Si ustedes revisan y hacen una mirada retrospectiva a lo que pasó el 13 de octubre de 2019, ustedes se van a encontrar con estas similitudes. Y en el gobierno del presidente Moreno fue una semana y pare de contar. Hubo 2 reuniones. Esto lo contó en su momento Pablo Dávalos, que estaba asesorando en materia económica a la CONAIE en ese momento. Hubo 2 reuniones de equipos técnicos del gobierno y de los indígenas, si mal no recuerdo, en el Salón Azul del Palacio de Carondelet. Y no se volvieron luego a reunir. 2 reuniones. Y no se volvieron a reunir. Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero. Y como somos tan coyunturales, la gente se olvidó. Ya no se volvió a hablar del tema. Y el 29 de febrero empezamos a hablar del coronavirus. Cito el 29 de febrero, no me estoy equivocando en la fecha porque fue sábado, año bisiesto, 2020. En año bisiesto, febrero tiene 29 días. Y ese sábado se conoció el primer caso de COVID-19 y 15 días más tarde, el 16 de marzo, nos confinamos. Y la gente se olvidó. Y en medio del confinamiento, en mayo del 2020, el gobierno de Moreno nos metió por las tranqueras la eliminación de los subsidios, aprovechando que estábamos confinados. Ese es el antecedente por el cual sustento mis preocupaciones en lo personal. Porque yo sí quiero que haya un acuerdo entre los indígenas y el gobierno. Y yo sí quiero que esas mesas de diálogo sean exitosas. Y yo sí quiero que se pueda acordar un mecanismo eficiente de focalización de subsidios. Y yo sí quiero que haya focalización de subsidios. Porque no es posible que los subsidios los terminen beneficiando a todos cuando deben beneficiar a los que no tienen. Los subsidios no pueden ser generales. Los subsidios tienen que servir para aquellos sectores sociales que los necesitan. Usted no le puede subir el precio del gas, por ejemplo, que no es materia de esta conversación, pero simplemente lo menciono para graficar. Usted no le puede subir el precio del gas a las clases más desposeídas de este país, pero sí le puede obligar a los más ricos a pagar un valor por encima del $1.60. Y hacia eso debe apuntar la política pública. Con inteligencia, con sabiduría, con sentido común, buscando experiencias internacionales. Aquí quedó trunco el cambio de la matriz energética. Quedó trunco. Cuando esa debía haber sido una apuesta, sí, generada por un gobierno, pero debía haber sido mantenida como una política de Estado, para aprovechar la inmensa generación hidroeléctrica que tenemos hoy en el Ecuador. Porque somos hoy, a diferencia de los 80s o de los 90s, hoy sí somos autosuficientes en la generación de energía. Hoy ya no necesitamos barcazas, que era un negociado. Hoy ya no necesitamos termoeléctricas, que tienen un inmenso consumo de diésel y que son contaminantes. Hoy ya no necesitamos comprarle a los colombianos o a los peruanos energía. Hoy ya no estamos los periodistas pendientes de la cota de Masar, de Paute, perdón, porque no había Masar, de la cota del embalse de Paute, para saber si estamos o no en el riesgo de racionamientos, pues. Entonces este país debería encaminarse a retomar el debate sobre el cambio de la matriz energética.
Esto debió haber sido fortalecido en los últimos años. Y aquí lo dejaron de lado. Y generaron un profundo debate a efectos de ir paulatinamente cambiándonos el chip a los ecuatorianos. Que aprovechemos esa generación eléctrica, que nos bajen el costo de la energía, además. Porque no tiene sentido que seamos excedentarios en la generación eléctrica y que sigamos pagando planillas altísimas de luz. ¿No les parece? Pero estimulando a que la gente poco a poco empiece a dejar, por ejemplo, el gas, el uso del gas, y utilice electricidad para cocinar. Que deje el calefón y utilice ducha eléctrica. Pero esto es parte de un proceso. Sería interesantísimo que en estos diálogos, de estos diálogos, emerja la posibilidad de retomar el cambio de la matriz productiva, pues. ¿Me comprenden? Cosa que de aquí a 5, 6, 8 años, no sé cuánto tiempo debería pasar. Dejemos de lado el consumo de combustibles fósiles y utilicemos energías más limpias. Motivar el uso de energía eólica. Generar proyectos de inversión de ese tipo de energía, de energías alternativas. ¿No les parece? ¿O estoy equivocado, o estoy loco en lo que estoy diciendo? Tal vez es una locura, porque estamos acostumbrados a la bombona de 15 kilos de nuestros hogares, pues. Por mencionar un ejemplo. Pero ¿será que alguna vez esto de verdad se hace? ¿Será que alguna vez se fomenta este cambio de la matriz energética? Acá me dice, gracias Alfredito, sí sabe, Alfredito sí sabe de energía, así que no le discuto a usted, Alfredito. Gracias, gracias ingeniero. Me dice que el precio de la electricidad en el Ecuador es de los más bajos de la región. Por ese lado no es, me dice. Todo lo demás que dije está muy bien. Gracias, Alfredo. Ya, Alfredo sí sabe de temas eléctricos. Le envío un abrazo a mi querido amigo que me escribe desde Loja. Acá, por ejemplo, tengo un mensaje. Me dicen desde Manabí, en Manta y Jaramijó todavía hay termoeléctrica. Pues que tenemos que cambiar eso. O sea, el debate, yo les insisto, ¿saben cuál es el gran problema que tiene este país, querida audiencia? Uno de los grandes problemas que tiene este país es que somos demasiado coyunturales en los análisis y tomamos decisiones netamente coyunturales. Este es un país cortoplacista. Este es un país que no piensa a mediano y largo plazo. Pero ¿no les parece a ustedes que habría que aprovechar, o sea, si el gobierno y las organizaciones indígenas manejan estos diálogos con inteligencia, con sabiduría, con responsabilidad, con sentido común, con sentido de país, más allá de la coyuntura? De estas mesas de diálogo, por ejemplo, yo planteo, sugerencia humilde de este periodista, que se comience a pensar en temas de largo aliento. Vamos al cambio de la matriz energética. Vamos al cambio de la matriz energética. Para que de aquí, no sé después de cuántos años, podamos eliminar los subsidios para todos y dejarlos únicamente para aquellos que no tienen, para las clases más desposeídas. ¿Debería ser así o no? Esta creo que es una brillante oportunidad. Si el gobierno entiende, si el gobierno supo leer adecuadamente los efectos que nos dejaron estos 18 días tan terribles que ha enfrentado la patria, y más allá de la coyuntura, le apuesta a mirar con un poquito más de largo aliento el horizonte que se viene, yo creo que esta es una brillante oportunidad, brillante, para de estas mesas comenzar a pensar en decisiones de largo aliento que terminen beneficiándonos a todos nosotros. Porque no puede ser posible que este país eternamente discute el subsidio de los combustibles. Es que es increíble. Para los más jóvenes, yo les cuento, esto se viene discutiendo desde el gobierno de Durán Ballén. Les cuento. Desde el gobierno de Durán Ballén. Gobierno que, claro, se caracterizó por una agresiva política económica, porque pretendió privatizar buena parte de los bienes públicos, cosa que no lo logró.
Lo único que logró vender el gobierno de Durán Ballén fue Ecuatoriana de Aviación, pero no logró privatizar ni las eléctricas ni la telefónica. En ese tiempo era Yetel, que luego se convirtió en Emetel, y que luego se dividió en Antinatel y Pacifictel, y que hoy es CNT. Pero no pudieron hacerlo. Solamente lograron vender Ecuatoriana de Aviación. Y en ese gobierno se pretendía justamente eliminar los subsidios. Ahí comenzó este debate. Comenzó este debate. Y luego acuérdense que Bucarán subió el precio del gas y antes de caer se tuvo que recular. Pero ya no le alcanzó, pues Bucarán se cayó. Pero tuvo que recular cuando subió el precio del gas y los combustibles. Y luego el doctor Alarcón hizo lo propio en el 97 y tuvo que recular porque las malas lenguas decían que esa decisión le hacía daño a la candidatura del doctor Maguat en el contexto de la segunda vuelta frente a Álvaro Noboa en el año 98. Vean, el tema de los subsidios, el debate es eterno, y nadie aborda el tema de fondo. Nadie lo aborda. Este miércoles yo quiero hacer el panel este miércoles para hablar de este tema. Este miércoles quiero hacerlo. Como dice Belkis, cascadas de diversión en los temas económicos. Pero este miércoles quiero abordar este tema, el tema de los subsidios. Que tengamos dos visiones sobre la realidad de los subsidios. ¿Qué les parece? Este es un buen momento para hacerlo. Si es que en verdad aprendimos la lección. Si es que estos 18 días, y le voy a plantear en este momento a Leonidas Issa que ya se está conectando, porque yo creo que ese es un buen momento. Quiero ser optimista, aunque mi pan Andrés Reliche no quiere hacerme agua a mi optimismo, dice. Y me dice Andrés, tengo pocas esperanzas de que hayamos aprendido algo de esta nueva crisis. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá hayamos aprendido algo de esta crisis. Algo más, ¿sí o no? Algo más. Que hayamos aprendido algo de esta crisis. Esa es mi contribución para iniciar la semana. Yo creo que es un buen momento. Presidente Lasso, autoridades del gobierno, dirigentes de las organizaciones sociales. Este es un buen momento para que no se queden en la periferia ni en la coyuntura. Yo creo que este es un momento en el cual, es más, el diálogo no debería concentrarse solamente con las organizaciones indígenas. Si vamos a hablar de la focalización de los combustibles, y se puede tomar en cuenta esta iniciativa que estoy planteando, de comenzar a pensar no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, para apuntalar justamente el cambio de la matriz energética que quedó trunco. Hay que convocar a las cámaras de la producción, hay que convocar a la academia, sin duda alguna, a otras organizaciones de la sociedad civil, a los especialistas en materia energética. Yo creo que este es un buen momento, incluso aprendiendo de experiencias internacionales. Pero el debate es tarde, es ayer, ya. Esto está recontra mega retrasado. Ojalá hayamos aprendido algo. Y como dice mi buen amigo Andrés, nos equivoquemos. Claro, como dice Héctor Calderón, en esas mesas deberían incluir más sectores. Por ejemplo, el tema de la focalización de subsidios no puede ser solamente con los indígenas. Tienen que estar los transportistas. Tienen que estar las cámaras de la producción. Y tienen que estar otros actores sociales, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Veamos qué nos dice ya mismo Leonidas Issa Salazar aquí en nuestro espacio. 7:04 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.